El 99.9% de los juicios en Japón son declarados culpables. La historia de Higuruma abre con esa frase, aunque para muchos pueda ser vista como un logro, especialmente considerando de dónde somos la mayoría, o sea, Latinoamérica, donde las injusticias se ignoran en el día a día y en su mayoría los casos quedan impunes, muchos ni siquiera teniendo su respectivo juicio. Una cifra de ese estilo parece de ensueño. Lo que muchos no entienden es lo que significa la misma cifra en la realidad. Una cifra tan alta de condenas no habla de eficacia, sino de un síntoma en el sistema judicial japonés. Porque cuando un sistema se espera que se gane todos los juicios, inicia a priorizar condena sobre justicia. La introducción a Higuruma es magistral, no solo hablando de los dilemas éticos a los que somos expuestos, que créanme son bastantes, sino también por la calidad cinematográfica de animación y dirección que se manejó en estos capítulos. Higuruma era visto como un abogado prodigio, pasó todos sus exámenes con puntuación perfecta, pero a diferencia de lo que los demás pensaban, para él esto no era visto especialmente como un logro, sino como una consecuencia lógica de sus metas e ideales que quería perseguir. Desde un inicio ya nos da una idea del tipo de carácter y filosofía que persigue Higuruma, declarando que no es capaz de ignorar las injusticias desde muy joven. Durante esta conversación se toca una frase clave que nos ayudará para guiar este ensayo. La justicia se venda los ojos para que todos sean iguales ante la ley, pero la gente aparta la vista de lo que sea para salvarse a sí misma. No quiero perder de vista las manos que me piden ayuda. Por eso quiero tener siempre los ojos abiertos. Desde esta frase ya se nos spoilea el tipo de ritual que buscará obtener. En un sistema donde la justicia se venda los ojos para que todos sean iguales ante la ley, Higuruma elige hacer lo contrario, mantener los ojos abiertos, especialmente hacia las manos que me piden ayuda. Esto es súper interesante porque hace toda la lógica del mundo. Si la figura de la justicia es ciega y solo inclina la balanza ante los hechos, demostrando entonces la igualdad de la persona ante la ley, dicha ceguera que busca simbolizar la equidad ignora un punto fundamental que Higuruma internaliza. Quiero ser capaz de ver las manos que me piden ayuda. Para la justicia, ese término de ver las manos, simbolizando los conflictos y características humanas que puedan verse involucradas durante un juicio, es innecesaria para el veredicto. Esta postura remite directamente a la ética de Immanuel Kant. Para Kant, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, que es la incapacidad de usar su propio entendimiento sin la guía de otro. Higuruma rechaza la heteronomía del sistema judicial, esa inercia que convierte a los jueces y abogados en engranajes partes de un sistema. Su imperativo categórico personal podría formularse de esta forma: actúa de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la del acusado, siempre como un fin y nunca solo como un medio. El sistema trata a los acusados como casos, como expedientes, como medios para cumplir cuotas de condena para engrosar estadísticas. Higuruma, en cambio, insiste en verlos como fines, personas con biografías, con miedos, con esperanzas. Y es que Kant criticaba precisamente el pensamiento de que se medía la ética de una acción con base a las consecuencias. Por tanto, se podía interpretar que una acción es correcta si ayuda al mayor número de personas posibles. Kant decía que las consecuencias dan valor pragmático pero no moral, ya que el valor moral se encuentra en la intención del sujeto. Higuruma buscaba adoptar esta ideología a través de la intención moral de ayudar a aquellos que estiran la mano ante la ceguera de la justicia. Sin embargo, algo que se le olvida a mucha gente a la hora de hablar de filosofías es que en su mayoría la filosofía de ciertos personajes históricos, precisamente como Kant, representan un ideal, y ante la realidad, el idealismo kantiano choca contra un problema práctico. La autonomía moral no necesariamente garantiza resultados. Tras fracasar en reducir la condena de un acusado durante su época universitaria, Higuruma es culpado por el propio defendido, inclusive con el nuevo caso que se nos muestra, donde a través de una apelación ahora sí es declarado culpable a pesar de los intentos de Higuruma y las pruebas que mostró de que era inocente. La mirada de odio del cliente iba dirigida hacia Higuruma, porque la culpa siempre recae en el defensor.
Hay profesiones en este mundo, aquellas que suelen ser en muchas ocasiones el pilar de la sociedad, que independientemente de su fortaleza mental, están condenadas tarde o temprano al burnout, aunque en muchos casos, como lo describen con operadores jurídicos, la fatiga por compasión, el cual es un estado de agotamiento y disfunción causado precisamente por la exposición prolongada al sufrimiento ajeno, especialmente cuando los esfuerzos por aliviarlo resultan infructuosos. Esta fatiga es bastante común en personal del sector salud y, como nos muestra Higuruma, del sector penal también. Para Higuruma, que no puede cerrar los ojos ante las injusticias, cada caso perdido en el que confía, su cliente es inocente, es una historia en la que alguien confió en él y fue destruido por un sistema que prioriza la condena. Higuruma dice algo clave para entender su sufrimiento. Ya estaba harto de experimentar la debilidad de las víctimas y los victimarios todos los días. Es un caso bien curioso porque muchos de aquellos que optan por dedicarse a una vida moral se ven abrumados por la realidad de las injusticias y por tanto de la impotencia de la persona individual para cambiar un sistema establecido durante generaciones. Higuruma tiene una clara hiperempatía ante los inocentes. Al acercarse demasiado a la gente percibe su fealdad. No porque la gente sea mala, sino porque en situaciones límite todos muestran grietas. El resultado es una desilusión profunda por parte de Higuruma. No importa cuánto aspires a tener un espíritu noble y puro, al final del camino no hay nada. Aquí nos muestra un nihilismo puro. La imagen de Judgment, el Shikigami de Higuruma, encarna la frase que le dice a Itadori durante su encuentro. Si castigaran naturalmente a los que rompen las reglas sin juicio humano, ¿no te parecería maravilloso? Filosóficamente, esta es una versión radical del utilitarismo de Jeremy Bentham. Maximizar el castigo al infractor minimizando el error humano, combinada con una teoría retributiva automática. Pero Kant nuevamente se opondría con vehemencia. La justicia sin autonomía ni deliberación no es justicia, es mera violencia. Higuruma olvida que descartar lo humano descarta también la posibilidad de la misericordia, la equidad y el perdón en caso de que sean inocentes. Su Shikigami, Judgment, es la encarnación de esa lógica perversa. Judgment conoce todo sobre el acusado, pero no comparte toda la información con Higuruma. Es un inconsciente represivo judicial. Posee los matices, las circunstancias atenuantes, la historia de vida, los traumas, pero los oculta, dejando que el juicio se decida únicamente sobre los argumentos expuestos, con una sola oportunidad para la defensa y una sola réplica del fiscal. La frase, si la gente dijera la verdad, no existirían los juicios, revela la antropología pesimista de Higuruma. Asume que la mayoría de las personas mienten, por lo que el juicio no es un espacio de búsqueda de verdad, sino un juego de trampas donde el juez solo corrige los errores más gruesos. Itadori es muy similar a Higuruma, y precisamente por ello es que es capaz de pelear en igualdad de condiciones morales que él. Ambos tienen hiperempatía, ambos tienen culpa por sus errores, por el castigo de los inocentes, e irónicamente ambos no tienen la culpa, moralmente hablando. Itadori fue poseído por Sukuna, quien realizó la masacre de Shibuya, y Higuruma fue presa de un sistema que recompensa la condena sobre la verdad. Y es precisamente por ello que, durante el segundo juicio dedicado a la masacre, es tan revelador para Higuruma. La psicología del trauma, una teoría que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, pero específicamente por Ehrman en 1992, ha descrito extensamente este fenómeno. En el trastorno por estrés postraumático, la culpa es con frecuencia disfuncional y desproporcionada. El superviviente asume responsabilidades que no le corresponden como un mecanismo para restaurar una ilusión de control. Si fui culpable, entonces pude haber evitado el daño. Itadori arrastra una culpa de superviviente invertida. Se siente responsable por las muertes que Sukuna causó con su cuerpo, y esa herida emocional lo lleva a declararse culpable en un juicio donde literalmente está en juego su vida. Judgment, incapaz de discernir el trauma, procesa la declaración literal. Me declaro culpable es igual a condena a muerte. Es la máquina legal perfecta que Kafka describió en El Proceso. Un aparato que aplica la regla sin espíritu, que confunde la verdad procesal con la verdad humana. Hegel, en sus principios de la filosofía del derecho, criticó el derecho abstracto, que no considera la eticidad, el tejido vivo de costumbres, relaciones y reconocimiento mutuo. Judgment es el derecho abstracto hecho realidad, ciego, sordo y mudo ante la historia de Itadori. Y sin embargo, Higuruma no puede matarlo. ¿Por qué? Porque Higuruma, a diferencia de su Shikigami, sabe que la declaración de Itadori no nace de un acto libre y malicioso, sino del dolor. Recuerda en ese instante lo que había olvidado,
que esa suciedad y debilidad, la humanidad imperfecta, contradictoria, sufriente, es digna de respeto. No es la pureza lo que merece justicia, es precisamente la fragilidad. Con este acto, Higuruma recupera su fe y se aleja del nihilismo. Ahora sí, extendamos las palabras que Higuruma había dicho. La oscuridad que hay ante nosotros no es más que eso. Aunque encendiéramos una antorcha, solo se extendería el vacío resplandeciente de la nada. Este es el lenguaje exacto del nihilismo que planteaba Nietzsche. Cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, no se refiere solo a una deidad religiosa, como dije justamente en mi video hace como 2 días, sino a muchos de los valores superiores, entre ellos la moral y la justicia, que han perdido su fundamento. Para Higuruma, el dios de la justicia perfecta ya ha muerto. Vio cómo los inocentes eran condenados, cómo sus esfuerzos eran inútiles y cómo la ley era impotente. Pero el nihilismo no es un final, sino simplemente un umbral. Nietzsche diferenciaba el nihilismo pasivo, el que se rinde, del activo, el que, al ver el vacío, decide crear nuevos valores. Itadori, sin proponérselo, ofrece a Higuruma la posibilidad del nihilismo activo. Su declaración autodestructiva, pero honesta, su fragilidad sin artificios enciende el vacío resplandeciente. Ese oxímoron que describe un lugar donde, al no haber verdades preestablecidas, cada acto de sinceridad es un acto de creación. Higuruma elige entonces no ejecutar la sentencia, no porque la regla haya cambiado, sino porque él, como juez, decide intervenir contra su propia máquina, su Shikigami. Más allá del análisis psicológico y filosófico, Higuruma funciona como una crítica social directa al sistema judicial japonés. La cifra del 99,9% de condenas no es una exageración, es la realidad. Las razones son múltiples, un énfasis extremo en la confesión como reina de las pruebas, una fiscalía con recursos abrumadores, una defensa pública desfinanciada y una cultura que desconfía de los abogados defensores ya que son vistos como amigos de los criminales. Higuruma refleja precisamente el síndrome del burnout endémico entre operadores jurídicos en sistemas de alta presión. Estudios en Japón han documentado tasas elevadas de depresión y abandono entre jueces y fiscales. Los abogados defensores, peor pagados y con menos prestigio, sufren aún más. La suciedad y debilidad que Higuruma percibe no es solo la de los acusados, sino del propio sistema. Además, el caso de Itadori ilumina un problema judicial real, la falsa confesión por culpa traumática. Existen innumerables casos documentados donde personas inocentes sometidas a interrogación y con estados emocionales frágiles terminan confesando delitos que no cometieron. Los sistemas judiciales, al igual que Judgment, son pésimos para distinguir entre la culpa fáctica y la culpa emocional, pero esos son temas legales que como psicólogo no quiero profundizar del todo para no mentirles. Porque recuerden, en un país donde el 99,9% de los juicios terminan en condena, Higuruma nos recuerda que el 0,1% restante no es por alguna clase de error estadístico, es, en realidad, la humanidad abriendo los ojos ante la injusticia. Pero no sé ustedes qué opinan, qué les pareció el video, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el video de mañanita. Los quiero mucho, hasta la próxima.